Todas las líneas han sido puestas en silencio para evitar ruidos de fondo. Después de las observaciones del orador, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Si desea hacer una pregunta en ese momento, simplemente presione asterisco y luego el número 1 en el teclado de su teléfono. Si desea retirar esa pregunta, nuevamente, presione asterisco 1. Gracias. Ahora me gustaría ceder la conferencia a Sam Doane, director senior de Relaciones con Inversores. Sam, por favor, adelante. Buenas tardes y gracias por unirse a la actualización de la compañía Oklo para el cuarto trimestre y el año completo 2025. Soy Sam Doane, director senior de Relaciones con Inversores de Oklo. Me acompañan hoy Jake DeWitt, cofundador y director ejecutivo de Oklo, y Craig Bealmear, nuestro director financiero. Después de mis comentarios de apertura y la divulgación de declaraciones prospectivas, Jake repasará la actualización del negocio y el progreso estratégico, y Craig cubrirá nuestros resultados financieros. Nuestras observaciones de hoy incluyen declaraciones prospectivas, las cuales están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los discutidos hoy. Les animamos a revisar la divulgación de declaraciones prospectivas incluida en nuestras diapositivas complementarias. Información adicional sobre los factores de riesgo relevantes se describe en nuestras presentaciones ante la SEC. No asumimos ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas, excepto según lo exija la ley. Con esto, pasaré la llamada a Jake. Jake. Gracias, Sam. 2025 fue un año de cambio de etapa para Oklo. Pasamos del desarrollo de productos al despliegue de proyectos activos en todas nuestras unidades de negocio. Durante el año, iniciamos la construcción de nuestra primera central Aurora en el Laboratorio Nacional de Idaho, bajo el programa piloto de reactores del DOE. Avanzamos en asociaciones comerciales clave en toda la cadena de valor, incluyendo nuestro acuerdo de pago anticipado de principios de 2026 con Meta para apoyar los planes de un campus de energía de 1,2 gigavatios, y comenzamos las actividades iniciales de construcción en A3F en el INL. También completamos la adquisición de Atomic Alchemy y logramos un progreso sustancial en la construcción de Groves en Texas, nuestro primer reactor de prueba de radioisótopos. En combustible, completamos experimentos de criticidad de plutonio de espectro rápido que respaldan el uso de plutonio como combustible puente. Anunciamos la primera fase de nuestro centro de combustible avanzado en Tennessee y avanzamos en las actividades de concesión de licencias en múltiples activos. Tomado en conjunto, 2025 fue el año en que Oklo convirtió nuestra estrategia de plataforma en proyectos desplegados, al tiempo que fortaleció el balance para financiar esa ejecución y nuestro crecimiento a largo plazo. Antes de profundizar en la ejecución, también es importante comprender cuánto cambió el entorno externo en los últimos 2 años. En 2024 y 2025, la política nuclear de Estados Unidos se movió hacia una postura más orientada a la ejecución en materia de licencias, despliegue de activos, suministro de combustible y formación de capital. Pueden ver los 4 pilares principales aquí. Primero, las acciones ejecutivas y la dirección regulatoria se centraron en acelerar la concesión de licencias y permitir proyectos pioneros en su tipo. Segundo, los mecanismos de apoyo federal, incluidos los créditos fiscales, las garantías de préstamos y las herramientas de financiación directa, están mejorando el camino para financiar proyectos. Tercero, las medidas de soberanía de combustible están impulsando la capacidad nacional en conversión, enriquecimiento, aleu y materiales combustibles estratégicos. Cuarto, la implementación de la Ley Advance tiene como objetivo reducir la fricción en la concesión de licencias y permitir vías de despliegue más eficientes. El trasfondo político ha pasado de ser un ligero viento a favor a un viento a favor muy fuerte para el sector nuclear, y Oklo está posicionada para moverse en ese entorno. En adelante, hablaremos de Oklo a través de 3 unidades de negocio integradas: energía, combustible e isótopos, que juntas forman una plataforma nuclear verticalmente integrada única. Energía es la energía y el calor limpios de carga base de nuestros reactores rápidos de sodio que pueden utilizar un amplio espectro de combustibles. Combustible proporciona a Oklo una vía integrada para producir el combustible necesario para nuestras centrales,
así como para nuestros pares y competidores. Esto reduce el riesgo del despliegue, fortalece el suministro a largo plazo y desbloquea la abundancia de energía nuclear a escala mediante el reciclaje de combustible. Los isótopos expanden la plataforma hacia productos y servicios de alto valor con importancia estratégica nacional que son coproductos naturales de nuestras otras unidades de negocio. El punto clave es que la integración en toda la cadena de valor está diseñada para desbloquear múltiples flujos de valor complementarios con el tiempo. Primero está la energía. Estamos construyendo la unidad de negocio de energía porque la demanda de energía firme y confiable está creciendo rápidamente en todo el país. Desde centros de datos hasta clientes industriales y aplicaciones gubernamentales, nuestros clientes necesitan energía de carga base limpia y confiable, no un suministro intermitente. Se espera que nuestras centrales Aurora proporcionen ese tipo de energía de carga base confiable, y nuestro modelo comercial se basa en acuerdos de compra a largo plazo. La energía también es fundamental para el resto de nuestra plataforma de negocios. Los despliegues de energía crean la demanda que puede escalar nuestras capacidades de producción y fabricación de combustible con el tiempo, y los primeros despliegues establecen activos de referencia que mejoran la repetibilidad para futuros campus. Nuestra experiencia en la construcción de nuestra capacidad de entrega de energía ha iluminado oportunidades clave en otras partes del ecosistema en las que nos estamos apoyando para construir y escalar. La energía es tanto una solución para el cliente a corto plazo como una base para una escalabilidad más amplia de la plataforma. El combustible es la segunda unidad de negocio y es una de las partes estratégicas más importantes de lo que estamos construyendo. La disponibilidad de combustible sigue siendo uno de los limitadores de velocidad más significativos para el nuevo despliegue nuclear. Desde el principio, hemos estado construyendo capacidades de combustible para apoyar nuestro propio despliegue y el despliegue nuclear avanzado en general. Eso comienza con la fabricación para nosotros. La fabricación de combustible convierte el material combustible crudo en formas de combustible listas para el reactor. Así es como apoyamos a los reactores Oklo y, al mismo tiempo, creamos el potencial para proporcionar servicios a reactores de terceros con el tiempo, ya sea fabricando combustible directamente para ellos o albergando sus líneas de fabricación en nuestras fábricas. Oklo también está explorando oportunidades para desarrollar procesos modernos de desconversión para agilizar las eficiencias, incluido lo que anunciamos recientemente con Centrus. Tradicionalmente, este paso ha ocurrido en las propias instalaciones de fabricación de combustible. Al mirar el futuro de la fabricación de combustible nuclear, tiene mucho más sentido ubicar esto junto con la instalación de enriquecimiento. La segunda gran parte de nuestra estrategia de combustible es el reciclaje. El reciclaje puede recuperar uranio para su reutilización, puede recuperar y producir material que contiene transuránicos que puede usarse como combustible en reactores avanzados. Puede permitir la producción de isótopos de alto valor y puede proporcionar soluciones de gestión de combustible usado a través de vías de reciclaje. El combustible es tanto un facilitador del despliegue a corto plazo como un negocio de ciclo de combustible escalable a largo plazo. La tercera unidad de negocio son los isótopos. Estamos construyendo este negocio porque existen mercados finales atractivos de alto valor en aplicaciones de atención médica, industriales, espaciales y de defensa, y porque el suministro nacional estratégico para muchos isótopos sigue siendo limitado. Desde terapias que salvan vidas hasta los suministros de energía de larga duración que han impulsado la exploración espacial humana, pasando por el futuro del monitoreo y la detección remota con fines de seguridad, los isótopos son materiales clave para el futuro de la humanidad. Vemos esas oportunidades de isótopos como complementarias a nuestras unidades de negocio de energía y combustible, que pueden producir coproductos de isótopos que la unidad de negocio de isótopos puede luego empaquetar y vender. Al mismo tiempo, estamos buscando una producción hecha a medida utilizando reactores e instalaciones optimizadas para la producción de isótopos. Vemos una oportunidad de ingresos por servicios a través de la irradiación para la investigación y el desarrollo de tecnología nuclear avanzada, investigación y desarrollo de defensa, dopaje y endurecimiento de semiconductores y otras aplicaciones. Tomados en conjunto, los isótopos expanden la plataforma hacia un suministro nacional de alto valor para usos críticos, al tiempo que fortalecen la economía del negocio en general.
Esta diapositiva muestra cómo se conectan las tres unidades de negocio. En la cadena de valor nuclear convencional, la minería, el enriquecimiento, la generación de energía y el almacenamiento de desechos a largo plazo están fragmentados entre diferentes partes. Nuestra estrategia es construir una plataforma más integrada que vincule la producción de energía, la fabricación de combustible, el reciclaje de combustible y la producción de isótopos. Cuando puedes fabricar combustible en formas listas para el reactor y reciclar materiales con el tiempo, pasas de un ciclo de combustible de una sola vía a un bucle repetible. Eso mejora la opcionalidad del combustible a largo plazo, respalda la resiliencia del suministro y puede desbloquear productos adicionales en toda la cadena de valor. También crea nuevos flujos de valor. Los materiales recuperados pueden respaldar la producción de radioisótopos, que se conecta directamente con nuestro negocio de isótopos. El objetivo no es solo desplegar centrales eléctricas, es construir una plataforma integrada donde la energía es un producto ancla, el combustible es un sistema habilitador y los isótopos extienden la plataforma hacia productos y servicios de alto valor. Estados Unidos está en una posición única para una estrategia como la nuestra. Estados Unidos ha generado aproximadamente el 20% de su electricidad a partir de energía nuclear durante los últimos más de 30 años, produciendo un volumen físico muy pequeño de combustible nuclear usado. Más de 90,000 toneladas métricas de combustible nuclear usado de Estados Unidos caben en un campo de fútbol de unos 10 metros de altura. Ese material a menudo se describe solo como desecho, pero en realidad contiene un enorme potencial energético. El potencial energético del combustible nuclear usado en Estados Unidos es comparable en escala a la suma total de las principales reservas mundiales de petróleo. Esto es lo que hace que el reciclaje y la reutilización sean tan estratégicamente importantes. El combustible nuclear usado no es solo una responsabilidad que gestionar, también es un recurso energético nacional potencial importante si existe la infraestructura para ponerlo a trabajar de nuevo. Eso prepara la siguiente diapositiva, que trata sobre uno de los mecanismos que están surgiendo ahora para ayudar a construir esa infraestructura de ciclo de vida más amplia. Estados Unidos ya cuenta con una importante reserva de energía estratégica en combustible nuclear usado, pero obtener más de ese valor con el tiempo depende de la construcción de la infraestructura, las capacidades y la coordinación necesarias para ponerlo a trabajar. Es por eso que los campus de innovación del ciclo de vida nuclear del DOE son tan importantes. El DOE ha enmarcado esto como un primer paso hacia posibles asociaciones federal-estatales para modernizar el ciclo completo del combustible nuclear utilizando modelos de campus regionales que pueden co-ubicación partes clave del ciclo de vida. A medida que este modelo avance, podría reducir la fricción en el desarrollo, mejorar los cronogramas de ejecución y respaldar una inversión más eficiente en infraestructura relacionada con el combustible, el reciclaje, la energía y los isótopos. Igualmente importante, emplear el combustible nuclear usado como un recurso en lugar de tratarlo como una carga podría cambiar la perspectiva energética de Estados Unidos. Con el tiempo, respaldando el suministro de combustible de reactores avanzados para generaciones, fortaleciendo la producción nacional de radioisótopos y mejorando los resultados de la gestión del combustible usado a largo plazo. Desde nuestro punto de vista, esto importa porque refleja un modelo más integrado para construir infraestructura nuclear en los Estados Unidos, que está estrechamente alineado con la estrategia que estamos ejecutando en nuestras unidades de negocio. Seguimos apoyando firmemente las respuestas estatales a la RFI, solicitud de información, y hemos comenzado a trabajar con múltiples estados mientras evalúan posibles propuestas de campus. Estos esfuerzos forman las bases para garantizar la asequibilidad de la energía y reindustrializar la nación. Aquí es donde la estrategia se vuelve tangible. En energía, combustible e isótopos, ya estamos construyendo activos que respaldan un modelo de desarrollo nuclear más integrado para desbloquear la abundancia de energía nuclear. En el lado de la energía, tenemos Aurora, INL, nuestra primera central Aurora en el Laboratorio Nacional de Idaho, y Aurora, Ohio, nuestro campus de energía limpia planificado en el condado de Pike vinculado a nuestra asociación con Meta. En el lado del combustible, tenemos a 3F en INL, nuestra primera instalación de fabricación de combustible,
y nuestro centro de combustible avanzado en Tennessee, que es nuestra primera fase de infraestructura de reciclaje de combustible nuclear usado. En isótopos, estamos construyendo Groves, nuestro reactor de prueba de radioisótopos en el Laboratorio de Radioquímica de Idaho, que respalda el procesamiento y el escalado de isótopos. Cuando decimos verticalmente integrados, a esto nos referimos. Múltiples activos reales que ahora avanzan en las 3 unidades de negocio. Desde nuestra última actualización de la compañía, hemos logrado un progreso significativo en todos los aspectos de la empresa. En energía, Aurora INL ejecutó su acuerdo de otras transacciones, OTA, del DOE bajo el programa piloto de reactores, recibió la aprobación del DOE del Acuerdo de Diseño de Seguridad Nuclear, NSDA. Continuó las actividades de construcción, incluidas las voladuras, y firmó con Siemens Energy para el sistema de conversión de energía. También firmamos el acuerdo de pago anticipado de Meta en apoyo de hasta 1,2 gigavatios en Aurora, Ohio. En combustible, A3F recibió la aprobación del DOE tanto del NSDA como del Análisis Preliminar de Seguridad Documentada, PDSA, y fue seleccionado bajo el programa piloto de línea de combustible nuclear avanzado del DOE. En reciclaje, firmamos un acuerdo con TVA para explorar el reciclaje de combustible. Iniciamos el trabajo previo en el sitio de nuestra instalación de reciclaje insignia, completamos el compromiso previo a la solicitud de la NRC, iniciamos una revisión de preparación continua de la NRC y fuimos seleccionados para la financiación de IID de reciclaje del DOE. También completamos un experimento de criticidad de plutonio de espectro rápido y anunciamos una iniciativa de empresa conjunta con Centrus en torno a la desconversión. En isótopos, Groves ejecutó su OTA del DOE, recibió la aprobación del NSDA, presentó su PDSA y continuó la construcción hacia un objetivo de criticidad para el 4 de julio. Por separado, el Laboratorio de Radioquímica de Idaho obtuvo su licencia de materiales de la NRC. Esta es una ejecución a través de múltiples activos, múltiples vías de concesión de licencias y múltiples unidades de negocio, todas avanzando en paralelo. Aurora INL está avanzando en una vía de primera autorización del DOE. Ya hemos ejecutado el OTA bajo el programa piloto de reactores del DOE y hemos recibido la aprobación del Acuerdo de Diseño de Seguridad Nuclear. Estos son importantes porque el OTA incorpora formalmente el proyecto a la vía de autorización del DOE y el NSDA fija el marco de seguridad y regulatorio para el proyecto. Los próximos hitos del DOE son el análisis preliminar de seguridad documentada, el análisis de seguridad documentado y luego la revisión de preparación y la aprobación de puesta en marcha. Cada uno de esos pasos alinea progresivamente al DOE y a OCLO en la base de seguridad desde el diseño final y la construcción hasta la puesta en marcha y las operaciones. La importancia aquí es que la vía del DOE nos permite seguir avanzando en las actividades de construcción, adquisiciones e integración de sistemas en paralelo a medida que el proyecto avanza. Junto con el trabajo de autorización, Aurora INL también está avanzando en la ejecución y la preparación para la construcción. En el desarrollo del sitio, completamos la caracterización del sitio en INL. La preparación del sitio está en marcha, incluidas las voladuras, y las actividades de construcción están progresando de acuerdo con el plan del proyecto. En adquisiciones y cadena de suministro, hemos recibido respuestas para la mayoría de las solicitudes de propuestas de componentes de largo plazo identificados. La selección de proveedores está en marcha y todos los equipos principales ya tienen proveedores bajo contrato. Eso incluye el contrato de Siemens Energy para el sistema de conversión de energía, acuerdos activos de cadena de suministro para componentes del módulo del reactor y contratos de proveedores activos para todos los equipos principales de reabastecimiento de combustible. Aurora INL está avanzando tanto en el lado del sitio físico como en el de la cadena de suministro, que es lo que queremos ver en esta etapa de un primer despliegue. Estamos aprendiendo mucho en el camino. Lo siguiente es Aurora, Ohio, donde la actualización clave es nuestro acuerdo con Meta en apoyo de un campus Aurora de 1,2 gigavatios. El acuerdo avanza los planes para un despliegue por fases con una fase inicial de 150 megavatios prevista para alrededor de 2030. Está respaldado por una estructura de pago anticipado por energía diseñada para mejorar la certeza del proyecto y respaldar el desarrollo de la fase 1.
Es importante destacar que Oklo espera utilizar los fondos del acuerdo de pago anticipado para respaldar la adquisición de combustible. También poseemos aproximadamente 206 acres en el condado de Pike, Ohio, lo que nos da un sitio para avanzar en el desarrollo del campus en paralelo con el trabajo de comercialización y permisos. Este es un ejemplo de cómo la demanda del cliente, la estructura comercial, el control del sitio y la planificación del combustible comienzan a alinearse en torno a una oportunidad de despliegue real. La disponibilidad de combustible es uno de los elementos clave para el despliegue nuclear avanzado. Nuestra estrategia de combustibles se basa deliberadamente en la flexibilidad, la opcionalidad del suministro y la preparación para la ejecución. Como muestra esta diapositiva, estamos abordando eso a través de habilitadores estratégicos, vías de suministro de combustible y asociaciones de combustible estratégicas. En el lado del habilitador, nuestra tecnología de reactor rápido está diseñada para ser versátil en una amplia gama de fuentes de combustible. Y nuestras capacidades de fabricación están destinadas a convertir diferentes suministros de alimentación en combustible listo para el reactor. Con el tiempo, el reciclaje puede convertir el combustible usado en un suministro de combustible estratégico o más repetible. Oklo está siguiendo una estrategia diferenciada aquí para ayudar a acelerar el despliegue incluso frente a los cuellos de botella convencionales de la cadena de suministro. En las vías de suministro, estamos trabajando con materiales gestionados por el DOE, ALEU de proveedores de enriquecimiento convencionales y avanzados y combustible reciclado respaldado a través de nuestras propias capacidades de reciclaje y fabricación. En cuanto a las asociaciones, estamos trabajando con el DOE, entablando relaciones en torno al enriquecimiento y la desconversión, y desarrollando oportunidades en torno al combustible reciclado. El objetivo es resolver la escala a corto, mediano y largo plazo manteniendo la flexibilidad a medida que el mercado evoluciona. A3F tiene un papel muy específico en nuestra estrategia de despliegue. Es una instalación construida expresamente para fabricar combustible para Aurora INL utilizando un edificio existente en INL donde Oklo está instalando y operando el equipo de fabricación. En el lado de la autorización, A3F fue seleccionado bajo el programa piloto de línea de combustible nuclear avanzado del DOE, que tiene como objetivo respaldar la concesión de licencias y la construcción aceleradas de capacidades avanzadas de fabricación de combustible. La ejecución ya está en marcha. Las actividades iniciales de construcción han comenzado y A3F está avanzando en paralelo con Aurora INL para que la fabricación de combustible no se convierta en una restricción para el despliegue. También hemos recibido la aprobación del DOE tanto del NSDA como del PDSA para A3F, lo que nos permite avanzar con el diseño final y la construcción. En particular, el PDSA de Oklo fue la primera instalación aprobada bajo el programa piloto de línea de combustible del DOE, lo que es una validación importante de la vía que estamos utilizando. Lo siguiente es el Centro de Combustible Avanzado de Tennessee, que es nuestro primer paso importante hacia la construcción de una capacidad de reciclaje a largo plazo. En cuanto al progreso en el sitio y el desarrollo, completamos los estudios geotécnicos iniciales y las perforaciones de suelo en el sitio de Tennessee e iniciamos las actividades de desarrollo del sitio. En cuanto al progreso regulatorio y de licencias, completamos nuestro compromiso planificado previo a la solicitud con la NRC e iniciamos una revisión de preparación continua de la NRC antes de una futura solicitud de licencia. En cuanto al suministro de combustible y las asociaciones, fuimos seleccionados para la financiación de investigación y desarrollo de reciclaje del DOE. El punto más amplio es que este proyecto está avanzando en los frentes del sitio, regulatorio y de financiación al mismo tiempo, que es como pretendemos mover el reciclaje del concepto a una infraestructura real de suministro de combustible a largo plazo. Siguiendo con el combustible, esta diapositiva trata sobre la infraestructura de combustible aguas arriba y, específicamente, la desconversión de uranio. Anunciamos una posible empresa conjunta con Centrus centrada en la desconversión, basándonos en nuestra relación anterior. Lo que es estratégicamente convincente es la ubicación prevista. El sitio de Centrus en el condado de Pike, Ohio, coubicado con las operaciones de enriquecimiento de Centrus y adyacente a nuestro campus de energía planificado de 1,2 GW.
La desconversión es un paso crítico aguas arriba en la cadena de suministro de combustible nacional y la coubicación tiene el potencial de mejorar la logística, reducir la fricción y fortalecer tanto el costo como la resiliencia del suministro con el tiempo. Es importante señalar que estas capacidades de desconversión pueden respaldar las necesidades de combustible de Oklo y las necesidades de combustible de otros reactores y tipos de reactores, incluidos los reactores de agua ligera. Este es otro ejemplo de cómo buscamos expandir la infraestructura de combustible junto con la fabricación y el reciclaje, mientras que el enfoque actual sigue siendo la estructuración inicial de la empresa y la planificación del proyecto. Pasando a los isótopos, el Laboratorio de Radioquímica de Idaho es un activo importante a corto plazo y un ejemplo de ejecución oportuna. Obtuvimos la licencia de materiales de la NRC para la instalación, lo que constituye un hito operativo clave. Se espera que la instalación genere sus primeros ingresos este año, lo que también la convierte en una de las piezas más orientadas a los ingresos a corto plazo de nuestro negocio más amplio estratégicamente. El laboratorio tiene el potencial de proporcionar la base para desarrollar nuestros métodos de procesamiento de isótopos y luego escalarlos para respaldar futuras instalaciones VIPER. Este laboratorio está bien encaminado para ser tanto un activo operativo práctico como una capacidad fundamental para escalar el negocio de isótopos con el tiempo. Ahora pasamos a Groves, nuestro primer despliegue de reactor de prueba de radioisótopos. Groves se está moviendo a través de una vía de primera autorización del DOE, y ya hemos completado dos pasos importantes: ejecutar el OTA bajo el programa piloto de reactores y recibir la aprobación del NSDA. Estos importan porque el OTA incorpora formalmente el proyecto bajo la vía del DOE, mientras que el NSDA fija el marco de seguridad y regulatorio para el proyecto. Los próximos hitos son la aprobación del PDSA, que ya ha sido presentado, la aprobación del DSA y luego la revisión de preparación y la aprobación de puesta en marcha. Groves está progresando a través de una vía estructurada de prioridad para el DOE que está diseñada para permitir la construcción completa del proyecto y posicionar la instalación para su puesta en marcha y operaciones. En lugar de solo hablar de ello, quiero mostrarles lo que hemos ejecutado. Haremos una pausa aquí para un breve vídeo del sitio de Groves, y luego regresaré y repasaré los hitos clave de la construcción. Ahora que han visto el progreso del proyecto Groves, aquí es donde estamos en el camino restante hacia la criticidad. El desarrollo del sitio y la estructura se completaron en 5 meses. El tanque del reactor está instalado, el combustible ha sido adquirido y la instalación de los sistemas interiores, mecánicos, eléctricos y de plomería está en progreso. El equipo auxiliar también se encuentra en varias etapas de adquisición. A partir de aquí, el enfoque es terminar las actividades de construcción restantes, la instalación final del equipo del reactor, las pruebas del sistema integrado y la entrega de combustible. El objetivo de ejecución actual es la criticidad. Para el 4 de julio nosotros y otros estamos demostrando que los activos nucleares se pueden construir y encender en menos de 10 meses. Estos son ejemplos reales que rompen la creencia generalizada de que lo nuclear es lento. En cambio, estamos demostrando que lo nuevo nuclear puede desplegarse a buen ritmo. Groves está progresando rápidamente. La estructura está levantada, los componentes principales están en su lugar y el trabajo restante es el cierre de la ejecución y el camino de puesta en marcha hacia la criticidad. Una de las cosas emocionantes de este proyecto es que está ejecutando plenamente una estrategia de abastecimiento comercialmente viable en todos los componentes y no depende de componentes y capacidades preexistentes o no escalables o no viables. Las lecciones que estamos aprendiendo nos están enseñando mucho en el camino hacia las operaciones comerciales completas. Antes de continuar, vale la pena dar un paso atrás y explicar qué es realmente Groves. Groves es nuestro primer reactor de prueba de radioisótopos y, estratégicamente, sirve como plataforma de prueba para la plataforma del reactor VIPER a escala de producción de Atomic Alchemy. Se llama así en honor al general Leslie Groves, quien dirigió el proyecto Manhattan. Desde el punto de vista del diseño, es un reactor de tipo piscina, refrigerado por agua, no presurizado, construido para la irradiación de neutrones térmicos utilizando haces de combustible de reactores de agua a presión con combustible de uranio de bajo enriquecimiento. Porque eso importa es que Groves no es solo un activo único.
Está diseñado para darnos experiencia práctica en diseño, fabricación, adquisiciones, construcción, instalación, en última instancia, operaciones. El valor aquí es tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo, al lograr que este primer activo se construya y opere, y a largo plazo, al informar cómo se pueden desplegar y operar los futuros activos de producción de isótopos. Un punto importante en toda la empresa es que estos activos no siguen todos la misma vía de concesión de licencias. Estamos adoptando un enfoque a medida según el activo, el sitio y el objetivo de desarrollo. Para ciertos activos pioneros en su tipo y proyectos en sitios del DOE, buscamos la autorización del DOE. Eso incluye Aurora NL, A3F y Groves, para un despliegue comercial más amplio y otros activos que no pertenecen al DOE. Seguimos la vía de la NRC. Eso incluye Aurora, Ohio, el Centro de Combustible Avanzado en Tennessee y el Laboratorio de Radioquímica de Idaho, que recibió su licencia de la NRC a principios de este año. La conclusión clave es que no estamos tratando de forzar cada activo a través de un marco único. Estamos utilizando la vía que mejor se adapta al activo específico y a la etapa de desarrollo, al tiempo que permitimos que las lecciones de los primeros activos autorizados por el DOE informen los futuros despliegues con licencia de la NRC. Con esto, le pasaré la palabra a Craig para la actualización financiera. Craig. Gracias, Jaque. 2025 fue un año sólido para la empresa, ya que fortalecimos significativamente nuestro balance general, de modo que el capital pueda actuar como un facilitador de la agenda estratégica que Jaque acaba de presentar. Sobre una base anual completa, Oklo tiene una pérdida por operaciones de $139,3 millones, impulsada principalmente por la nómina, los gastos comerciales generales y los honorarios profesionales asociados con las actividades del mercado de capitales y el despliegue de activos. La pérdida operativa también incluyó un gasto de compensación no en efectivo basado en acciones de $41,8 millones, que se vio afectado por el aumento en el precio de las acciones de la firma durante el año. Nuestra pérdida antes de impuestos sobre la renta fue de $110,2 millones, que incluyó el beneficio de los ingresos por intereses y dividendos de $29,1 millones de la inversión en valores negociables. Además, sobre una base anual completa, nuestro efectivo utilizado en actividades operativas fue de $82,2 millones. Esta cifra incluye aproximadamente $13 millones de gastos de proyectos de capital pagados por adelantado que finalmente se convertirán en propiedad, planta y equipo y se registrarán en nuestros flujos de efectivo para actividades de inversión. Al ajustar esta cifra, alcanzamos $69,2 millones en efectivo ajustado utilizado en actividades operativas, lo que estuvo dentro de nuestra guía proporcionada para el efectivo utilizado en actividades operativas de 2025 de $65 a $80 millones, demostrando una gestión disciplinada de las reservas de efectivo de la empresa y al mismo tiempo capitalizando los vientos a favor para acelerar las oportunidades de crecimiento. La empresa tiene la intención de mantener un enfoque disciplinado para la gestión del efectivo y la asignación de capital en 2026. Estamos elevando nuestra guía para el efectivo utilizado en actividades operativas de $65 a $80 millones en 2025 a $80 a $100 millones en 2026. Este aumento medido permitirá a la empresa expandir la plantilla en sus unidades de negocio y ejecutar sus planes de negocio. A medida que la empresa progresa en el despliegue de activos, esperamos aumentar nuestra inversión en proyectos en nuestras 3 unidades de negocio. Esperamos que el efectivo utilizado en actividades de inversión oscile entre $350 y $450 millones en 2026. Este nivel de gasto busca impulsar la progresión de nuestra estrategia en las 3 unidades de negocio, incluidos los despliegues de centrales eléctricas tanto en el Laboratorio Nacional de Idaho como en futuros proyectos de energía en ubicaciones como el Condado de Pike, Ohio. Desarrollo de combustible tanto para nuestra primera central eléctrica en Idaho, como para el progreso de posibles proyectos de combustible que podrían utilizar vías de combustible aleu, plutonio o transuránicos reciclados. Proyecto de isótopos tanto para Groves en Texas como para posibles proyectos en otros lugares, y otros usos para apoyar a la corporación en general. Oklo terminó 2025 con efectivo y valores negociables por valor de $1,400 millones. Durante el primer mes de 2026, también recaudamos $1,182 millones adicionales netos de comisiones,
completando nuestro programa ATM de $1,500 millones. Esta financiación proporciona a Oklo un balance sólido, dejando a la empresa bien posicionada para beneficiarse de los continuos vientos a favor políticos y regulatorios y para ejecutar nuestros planes de negocio en 2026 y más allá. Operador, ahora estamos listos para las preguntas. Si desea hacer una pregunta, presione *1 en el teclado de su teléfono para levantar la mano y unirse a la fila. Si desea retirar esa pregunta, nuevamente, presione *1. También le pedimos que se limite a una pregunta y una de seguimiento. Para cualquier pregunta adicional, vuelva a ponerse en fila. Su primera pregunta proviene de Brian Lee de Goldman Sachs. Por favor, adelante. Hola, chicos. Buenas tardes. Gracias por responder a las preguntas. Agradezco todas las actualizaciones aquí. Están pasando muchas cosas. Quizás lo primero, mencionaron mucho progreso hacia la comercialización. Sé que hay mucha atención en torno al estado de la cartera y de los clientes. Jake, ¿puedes hablar de dónde se encuentra eso hoy, cualquier nueva incorporación o conversión en acuerdos vinculantes y cualquier visibilidad incremental de que ocurra más de eso en 2026? Hola, Brian Lee, soy Craig Sere. No estoy exactamente seguro de por qué, pero Jacob DeWitt acaba de desconectarse de nuestra línea. No creo que haya sido por la pregunta. Yo diría que, ya sabes, claramente Meta fue un punto de anclaje importante hacia ese progreso de comercialización, como mencionaste. Basándonos en eso, ya sabes, continuamos teniendo conversaciones no solo con Meta, sino con otros clientes potenciales, tanto los que hemos anunciado como otros que seguimos avanzando. Realmente es importante que pensemos que, ya sabes, siendo Meta un cliente de anclaje importante para nosotros y el hecho de que podamos hacer más no solo en la ubicación de Ohio, sino también con algunos de nuestros clientes tipo detrás del medidor en el campus, y no solo en el espacio de los centros de datos, sino que, ya sabes, hay mucho trabajo en curso con el ejército de los Estados Unidos, predominantemente en Alaska, pero no limitado a allí, así como con otros clientes industriales. Parece que Jake ha vuelto a entrar. Jake, me adelanté y respondí a la pregunta ya que creo que te desconectaste. Sí, es perfecto. Yo diría que, al final del día, ya sabes, hay una cartera bastante saludable que continúa creciendo en diferentes lugares. Creo que una de las dinámicas que es importante es tener a, ya sabes, Meta como uno de los tipos principales, básicamente el cliente principal que ayuda a otros a querer seguir y querer repetir eso porque a veces encontrar al primer cliente es el mayor obstáculo para entrar. Crea una dinámica bastante poderosa. Creo que además de eso, ya sabes, la ubicación y cómo hemos construido la estrategia en torno a, ya sabes, donde vemos mucha oportunidad en Ohio va a continuar creciendo y escalando con nosotros. Está bien. Solo una segunda pregunta sobre la guía de CAPEX aquí. Los 350-450 millones de dólares en 2026 son un aumento bastante significativo. De nuevo, están pasando muchas cosas, y parece que algunas áreas se están acelerando. ¿Pueden proporcionar un desglose de dónde se está asignando ese CAPEX? Mencionaron un par de ubicaciones diferentes. ¿Cómo deberíamos pensar en la cadencia hacia 2027 y años futuros a partir de este nivel? Quizás simplemente tengo curiosidad por saber cuánto del CAPEX se está asignando al sitio de Meta Piketon en Ohio. Gracias, chicos. Sí. Brian, no voy a proporcionar un desglose unidad de negocio por unidad de negocio o proyecto por proyecto en este momento. Parte de eso es que, ya sabes, todavía estamos haciendo mucho trabajo, refinando las estimaciones de costos para ciertos proyectos, así como avanzando en las actividades de adquisición en esos proyectos. Parece que con el punto en el que nos encontramos comercialmente, sería bueno dejar que esos progresen antes de lanzar objetivos de proyectos mientras avanzamos en las estrategias de adquisición. Dicho esto, ya sabes, se están avanzando cosas en las 3 unidades de negocio. Claramente, el proyecto de Idaho, ya sabes, es una pieza importante de ese gasto, dada la criticidad de poner en marcha ese primer proyecto de energía. También estamos comenzando algunos trabajos preliminares en lugares como Ohio para las centrales de Meta. También hay bastante trabajo en marcha en reciclaje para el proyecto potencial en Tennessee, cosas que estamos haciendo para poner en marcha proyectos de isótopos. También hay algo de CAPEX de alcance disponible,
no para algunos de esos proyectos de combustible que Jake mencionó sobre Aleu, plutonio y combustibles transuránicos. Su próxima pregunta, Craig. En términos de, ya sabes, de 2026 a 2027, ya sabes, creo que, ya sabes, dado el ritmo de entrega del proyecto, ya sabes, creo que continuaremos viendo un CAPEX que, ya sabes, estará en esos niveles. Pero es realmente solo un reflejo de múltiples proyectos en curso en múltiples dimensiones en las 3 unidades de negocio. Sí, solo me haré eco de eso. Creo que es una parte importante del posicionamiento que tenemos y también, francamente, de la capacidad de movernos más rápido y escalar en el espacio de oportunidad como está aquí, y establecer la dirección y prepararnos para un éxito a muy largo plazo al flexibilizarnos en todo eso. Creo que es algo muy importante que estamos haciendo, lo cual es genial que estemos en posición de hacerlo. Su próxima pregunta proviene de la línea de Dimple Gosai de Bank of America. Por favor, adelante. Buenas noches. Agradezco que respondan a la pregunta aquí, equipo. Solo una actualización del estado sobre el cronograma de la cola y la revisión del informe temático de PDC. ¿Cómo secuencian la autorización del DOE en INL con las futuras licencias de la NRC para sitios posteriores? Sobre el mismo tema, ¿supieron si el cierre del gobierno a finales del año pasado y algunas de las limitaciones de personal de las que oímos hablar en el DOE y la NRC movieron algún cronograma de licencias interno o algo así, y cambia esto el programa de alguna manera en términos de despliegue o presentaciones o algo? Esa es la primera pregunta. Gracias. Sí, creo que. Agradezco las preguntas. Hay un par de cosas en lo regulatorio que son importantes. Creo que todavía hay, a veces cierta confusión sobre la autorización del DOE versus la licencia de la NRC y cómo encajan todas estas cosas. Lo clave es que la autorización del DOE nos permite hacer lo más importante, que es construir, que es aprender construyendo ahora en un camino más rápido, que es de lo que acabamos de hablar y compartir mucha información. El progreso que hemos podido lograr en la planta Aurora no habría ocurrido sin ese camino a seguir. En muchos sentidos, podría decirse que así es como se establecieron las políticas hace mucho tiempo. Se remonta incluso, ya sabes, un poco más recientemente, pero aún hace algún tiempo. Allá por 2018, se aprobó y firmó una ley llamada Ley de Capacidades de Innovación en Energía Nuclear, y eso preparó el escenario para utilizar las capacidades y recursos del Departamento de Energía, incluido el lado de la autorización regulatoria, para apoyar los despliegues pioneros en su tipo porque el DOE tiene simplemente una gama más amplia de experiencia regulatoria y flexibilidad. Ahora, ya sabes, con las órdenes ejecutivas, dirigieron un enfoque y una priorización bastante claros del DOE para aprovechar eso y construir las capacidades para hacerlo, que francamente, en gran parte ya tenían. Solo dijo, pónganlas en uso para apoyar estas cosas, lo cual es increíble porque ha destrozado completamente los paradigmas, o el camino. Realmente ha iluminado muchas de las ineficiencias regulatorias significativas que han existido. Además de eso, establece un buen camino para que luego construyamos esa primera planta. También lo que esperamos ver venir de la NRC como parte de las órdenes ejecutivas allí, que se basan en todo el trabajo de la ley Advance de antes, está impulsando muchos nuevos caminos regulatorios y desarrollo allí que sirven de puente desde el DOE, básicamente la propia autorización. Esperamos que la NRC emita pronto, básicamente, su enfoque para convertir una instalación autorizada por el DOE, construida y en funcionamiento, en una instalación con licencia de la NRC. Estamos en un gran lugar para poder, ya sabes, pasar por eso y experimentar cómo es. Eso inherentemente no es como una cola porque no estás obteniendo una licencia para construir y operar la planta. La planta ya está construida. Es realmente un proceso de conversión, lo cual es genial. Tienen que hacer la revisión de seguridad y tienen que referenciar y aprovechar todo lo anterior. No solo eso, también hemos estado trabajando para incluir a Enlumen, la NRC, en nuestra revisión regulatoria básica con el DOE. Están viendo cómo se hace y están adquiriendo experiencia observando y siguiendo esas piezas, lo cual es bastante poderoso. Esta es una oportunidad clave para ir, creo, más rápido. Es difícil exagerar el valor de centrarse en apartarse del camino de,
Si piensas en lo que históricamente tendría que hacer una empresa nuclear, ¿cuál era nuestro producto? Si realmente lo mirabas objetivamente antes de que existieran estas oportunidades, nuestro primer producto estaba realmente más orientado a enviar solicitudes de permisos, ¿verdad? Papeleo. Ahora, debido al enfoque de autorización del DOE, es construir mientras se hace eso, lo que nos permite aprender e iterar mucho más rápido porque, naturalmente, surgen y evolucionan cosas, y eso te ayuda a aprender las cosas realmente difíciles que son realmente importantes para, ya sabes, el despliegue y la escala. Ahora, todo eso también se traduce de manera muy efectiva a lo que vamos a hacer, ya sabes, con la NRC en Ohio. Creo que lo que está bastante claro es que el DOE y sus enfoques y los hitos que alcanzamos con ellos muestran que pueden hacer una revisión de seguridad de ciertos reactores rápidos, y han hecho muchas de esas antes porque supervisaron las centrales eléctricas de las que construimos nuestro legado. Además de eso, la NRC también ha demostrado mediante desarrollos recientes que han tenido, incluido, por ejemplo, el trabajo de permiso de construcción con TerraPower, que ellos también pueden hacer ese trabajo. Incluirlos en esto y aprovechar las experiencias y la pericia que tiene el DOE porque el DOE ha hecho estas cosas antes es bastante constructivo y bastante eficiente, francamente. Estamos esperando a ver el nuevo marco de la NRC para comenzar a ejecutar el camino de preparación para convertir una licencia. En paralelo, mantenemos el trabajo para desarrollar eficazmente la licencia combinada para presentarla ahora para Ohio. Dicho esto, es muy importante señalar algo más. Como parte de las órdenes ejecutivas, se está llevando a cabo un trabajo regulatorio significativo y una reescritura que podría influir significativamente en nuestro enfoque de una manera constructiva y productiva que esperaríamos que redujera los costos y, ya sabes, los plazos, además de agregar confianza y certeza regulatoria adicional. Esa es una situación muy viva mientras hablamos, y estamos observando con impaciencia cómo surgen varias cosas de la NRC en ese frente. Es justo decir que probablemente eso va a ser bastante constructivo, pero también tendrá algunos ajustes, si no cambios más significativos en nuestra estrategia regulatoria, la llamaré semántica. En otras palabras, todavía tenemos que obtener una licencia de la NRC, pero los vehículos mediante los cuales podríamos hacerlo pueden ser un poco diferentes debido a lo que está sucediendo en la NRC. Dicho esto, ya sabes, nos hemos estado preparando y continuando con el camino de la presolicitud que aborda temas generales y algo genéricos o transversales que son importantes para la concesión de licencias para nosotros. Estos prepararán el escenario para que nosotros realmente referenciemos eso en cualquier estructura de solicitud que tenga lugar en el futuro por parte de la NRC. De nuevo, en este punto, ya sabes, todavía esperamos una licencia combinada de la parte 52, pero eso es solo porque no hemos visto cómo será el nuevo menú de opciones, lo cual esperamos que ocurra en el transcurso de los próximos meses, y luego adaptaremos el tipo de estrategia a partir de ahí. Un par de cosas clave que, ya sabes, vemos son obviamente solo tener la experiencia de pasar por la planta Aurora en Idaho bajo la autorización del DOE, pasar por el proceso regulatorio del DOE, tener a la NRC como parte de ello, adoptar un enfoque iterativo, aprender construyendo y escalando realmente eso, y luego, ya sabes, aplicar eso hacia afuera. Además de eso, también estamos adquiriendo experiencia, ya sabes, de las licencias de la NRC ya en el lado de los isótopos, habiendo obtenido una licencia de la NRC ahora. Es una gran victoria. En cuanto a la última parte de su pregunta, Nicole, sí, enfrentamos algunos retrasos en eso con esa solicitud de licencia en el otoño durante el cierre. Ya sabes, ahora tenemos la licencia en la mano y allá vamos. No veo ninguno de los otros efectos que estén, ya sabes, francamente, en este punto, afectando materialmente nuestro progreso en las otras actividades que tenemos en marcha con la NRC y con el DOE. Eso fue definitivamente algo que se notó. Lo último que diré es una cosa importante también que es muy útil, es que, ya sabes, en los marcos actuales, que de nuevo, pueden evolucionar y cambiar un poco, o francamente, mucho posiblemente, los enfoques con lo que estamos licenciando y el trabajo que hemos estado haciendo en el lado de los isótopos, no solo la licencia de manejo de materiales, sino el reactor de producción real,
como básicamente la versión comercial completa de Groves que, ya sabes, hemos pasado algún tiempo de solicitud con la NRC. Eso tiene un camino diferente al que tiene la versión comercial de la planta de energía Aurora. Tener la experiencia que ganamos en ambos y lo que estamos ganando en el lado del reciclaje y lo que hemos hecho en la fabricación de combustible es muy útil porque vemos todo un espectro de diferentes partes de la NRC y podemos conectar las mejores prácticas y ayudar a guiar las cosas desde nuestro desarrollo de una solicitud, así como nuestro compromiso con ellos en el proceso de revisión. Eso ayuda de muchas maneras en términos de, ya sabes, algunas eficiencias de escala y traer las mejores prácticas de varias unidades de negocio a través de ellas. Eso es algo bastante único para nosotros porque, ya sabes, estamos asumiendo ese amplio conjunto de proyectos. Sí, así es como veo que evoluciona ese panorama y cómo avanza todo esto. Su próxima pregunta proviene de la línea de George Gianarikas con Canaccord Genuity. Por favor, adelante. Hola, equipo de Oklo. Muchas gracias por responder a nuestras preguntas. Mencionaron en el pasado que aproximadamente el 70% de los componentes de la central Aurora se obtienen de cadenas de suministro no nucleares, que es, creo, donde incorporaron a Kiewit a la imagen. ¿Hay alguna actualización sobre cómo debería verse el CAPEX del reactor de 75 megavatios? No una actualización completa. ¿Tal vez alguna indicación temprana sobre los dólares por kilovatio allí? Gracias. Sí, quiero decir, creo que esta es una de las cosas que está evolucionando activamente desde, ya sabes, donde nos encontramos en términos del ciclo de construcción y lo que estamos viendo que es factible y también lo que estamos viendo, ya sabes, que se puede hacer para mover algunos cronogramas a la izquierda y construirlo más rápido y pagar más por hacer eso, ¿o no? ¿Verdad? En términos generales, la velocidad es algo muy importante para nosotros, así que así es como tratamos de enfocarnos en esto. También nos da mucha información sobre lo que vamos a hacer a partir de una estrategia más, yo diría, optimizada con las plantas de Ohio que nos permitiría escalar esas, de acuerdo con, ya sabes, lo que tenga más sentido a partir de las experiencias aprendidas de la planta de Idaho. Lo que quiero decir con todo eso es que, ya sabes, tendremos más información a medida que sigamos entrando en los trabajos reales más profundos más allá de algunos de los trabajos civiles y de preparación y tendremos algunas actualizaciones relevantes que vendrán en consecuencia, a medida que profundice en ello. Lo que hemos aprendido en el lado de las adquisiciones es que hemos podido encontrar formas de adelantar los cronogramas de diferentes maneras constructivas. Hemos podido encontrar formas de, ya sabes, ver cómo se pueden acelerar algunas cosas. Por un lado, a veces ayuda el hecho de que tengamos las plantas Aurora en Ohio después porque tal vez pueda acelerar algunas cosas aquí en Idaho para ayudarnos con, ya sabes, otros componentes y otras partes y otros suministros para escalar esos a las otras plantas de Ohio y tal vez tener algunos beneficios que ocurren de esa manera. La visión general que tenemos es que está evolucionando a medida que avanzamos en esto y a medida que desarrollamos y mejoramos las relaciones que tenemos, y miramos diferentes ángulos de ataque en los diferentes frentes de lo que impulsa el costo y lo que no. Algunas cosas sinceramente no valen la pena necesariamente impulsar la modernización para la primera planta que nos gustaría ver en términos de la cadena de suministro real y la adquisición de la misma. Por lo tanto, podríamos pagar un poco más para movernos más rápido y en otras cosas vale la pena hacer eso. Es una situación un tanto dinámica que continuamos evolucionando y analizando. Al final del día. Sin embargo, mi visión es que, en términos generales, todas estas cosas pueden vivir, como casi todas las partes fuera del combustible, pueden vivir fuera de la cadena de suministro convencional, ya sabes, nuclear. Pero creo que lo que es realmente importante es que creo que ese paradigma se ha invertido últimamente porque estamos viendo un crecimiento en la industria por primera vez en mucho tiempo. Realmente se está viendo a gente presentar enfoques más disruptivos y eliminar algunos de los modelos y enfoques heredados que estaban impulsando costos e ineficiencias significativos al encerrarse en el statu quo, a través de, ya sabes, diferentes proveedores en diferentes partes de toda la cadena de valor, por así decirlo. Una cosa bastante genial que estamos viendo es que podemos obtener, no sé,
Un compromiso mucho más reflexivo de nuestros socios sobre cómo hacer eso y un compromiso más constructivo sobre cómo eliminar algunos de los multiplicadores de costos nucleares sintéticos que han existido antes. Sé que digo esto mucho, pero es difícil exagerar el valor de, ya sabes, de básicamente eliminar algunos de esos multiplicadores de costos nucleares, ¿verdad? El llamado índice de idiotez nuclear, por así decirlo, es muy alto y es el momento de cambiarlo cambiando cómo diseñamos, cómo tratamos de minimizar y reducir las piezas que vienen con algunas de las clasificaciones nucleares típicas aprovechando las características de seguridad pasiva e inherente, pero también modernizando cómo nuestros proveedores y nosotros mismos entregamos realmente esos planes. Estamos encontrando que hay algunos lugares donde, ¿sabes qué? Es más fácil lidiar con lo heredado para la planta de Idaho para ponerla en funcionamiento porque eso es más importante. Eso prepara el escenario para cómo podemos resolver realmente ese problema en Ohio porque aprendimos las mejores prácticas para hacerlo. Es bastante interesante ver ese combo evolucionando y tomando forma. En términos generales, sin embargo, estamos viendo una forma muy diferente de compromiso en la mayor parte de la cadena de suministro y sin tener algunos de los requisitos heredados convencionales. Lo que realmente quiero decir con eso es que no ser un reactor de agua ligera es en realidad muy constructivo. Contraintuitivamente, el valor de eso es no tener que jugar en las cadenas de suministro heredadas con las estructuras de costos históricas establecidas allí. Eso en realidad vale muchísimo porque nos da mucha más flexibilidad porque no estamos comprando piezas de reactores de agua ligera en general. Quiero decir, sí, hay algunas similitudes, pero no somos un reactor de agua ligera, así que mucho es diferente y eso nos da mucha más flexibilidad. También nos ayuda a centrarnos en dónde necesitamos esforzarnos para construir nosotros mismos. ¿Qué piezas tiene más sentido comprar para ir más rápido o construir nosotros mismos? Y tal vez construir nosotros mismos para escalar o construir nosotros mismos para descongestionar las cadenas de suministro o construir nosotros mismos simplemente para ser más baratos. Es un aspecto de crecimiento activo del negocio. Y también es como estamos mirando, ya sabes, no solo el costo de capital, ya sabes, el modelado y los conjuntos de datos, sino también las estructuras de costos a largo plazo del negocio y también, ya sabes, las oportunidades en el negocio. Próxima pregunta proviene de la línea de Ryan Finst con Berriley Securities. Por favor, adelante. Hola, chicos. Gracias por responder a mi pregunta. Algo así como un seguimiento de algunos de los comentarios de allí, Jaque. Para el acuerdo con Meta, terminaron eligiendo a 2 desarrolladores de reactores refrigerados por sodio después de su proceso de RFP nuclear. ¿Puedes repasar algunos de los beneficios de tu diseño y por qué Meta podría haberlo elegido? Sí, creo que la respuesta ahora mismo es el hecho de que tenemos. ¿Sabes? Creo que ven el beneficio de cierta tecnología de reactores rápidos para apagar toda la energía, ¿verdad? Eso es solo repetir lo que dijiste. Básicamente, ya sabes, creo que eso se traduce en un par de vectores. Uno es la madurez técnica, algo que es enormemente subestimado incluso por, ya sabes, muchos expertos nucleares. Como, el hecho es que, ya sabes, como sociedad, hemos construido muchas de estas plantas. Hemos aprendido mucho sobre lo que no funciona y lo que sí funciona. En los CEU, destacan las experiencias que obtuvimos a través del EBR2 y el FFTF, la capacidad que tuvieron esas plantas para lograr características operativas bastante emocionantes, tanto en términos de factor de capacidad operativa, como en términos de tasas de dosis ocupacionales, como en términos de cómo dar servicio y operar esas plantas, ¿verdad? Como, sus factores de capacidad operativa eran competitivos y superaban, en muchos casos, a las plantas de agua ligera de la época, lo que muestra muchos de los beneficios inherentes de la propia tecnología, y es la única tecnología que realmente ha podido hacer eso. Además de eso, creo que hay una trayectoria clara en los beneficios de costos de que el sodio sea un fluido relativamente, ya sabes, materialmente benigno con sellos comúnmente disponibles. En otras palabras, puedes usarlo y es bastante, ya sabes, compatible con las aleaciones de acero inoxidable.
Eso es genial en términos de abrir cadenas de suministro y reducir costos y evitar los principales impulsores de costos de aleaciones muy exóticas que podrías necesitar si no tuvieras esos beneficios. Y luego también el no estar presurizado y tener los beneficios de poder operar a temperaturas relativamente más altas. Las características que provienen de eso para, ya sabes, el rechazo de calor pasivo a través de las fenomenales características de transferencia de calor que tiene el sodio, así como el operar a temperaturas más altas y lo que se puede hacer para rechazar el calor al aire porque estás a temperaturas ligeramente más altas. Con todo, se traduce en muchos, en términos generales, beneficios de costos, así como en un sólido historial operativo y una alta preparación tecnológica. Creo que esas son grandes características allí. Ryan, tal vez solo un par de añadidos allí. Creo que, ya sabes, como seguimos enfatizando en llamadas como esta, ya sabes, la importancia de tener múltiples vías de combustible, creo que fue otro punto importante de distinción y el poder tener puntos de prueba contra esas vías. Creo que otra parte importante sobre Meta fue, ya sabes, tener ya un lugar firme y acceso a la tierra en Ohio, creo que fue otra ventaja importante. Luego hemos aprovechado ese acceso a la tierra aún más con, ya sabes, lo que potencialmente podríamos hacer con Centrus. Próxima pregunta proviene de la línea de Vikram Bagri con Fiti. Por favor, adelante. Hola, buenas noches a todos. Tengo 2 preguntas, y las haré juntas. Primero, tal vez para ti, Craig. ¿Puedes hablar sobre el cronograma de Aurora INL? Parece que el cronograma se desplazó ligeramente a la derecha con un cambio en el lenguaje de finales de 2027 a principios de 2028. Ahora dice 2028. ¿Estoy leyendo eso correctamente? ¿Qué llevó al cambio en el cronograma? También veo que es un reactor de 75 megavatios. ¿Puedes hablar sobre cuáles serán los requisitos de CAPEX para este reactor o cuando tendrás una mayor claridad sobre el requisito de CAPEX? En segundo lugar, para ti, Jake, veo que realizaste un experimento de criticidad de plutonio de espectro rápido. ¿Puedes compartir lo que eso implica y tus expectativas sobre el cronograma de las asignaciones de plutonio que hemos estado esperando? Gracias. Sí. Ya sabes, en cuanto a la última parte de su pregunta, ya sabes, me encargaré de eso primero. Sabes que todavía estamos haciendo mucho trabajo, y Jake mencionó esta dinámica de desafiar, ya sabes, el costo frente al cronograma porque, ya sabes, tratar de adelantar los cronogramas podría tener un elemento de costo. Realmente estamos tratando de equilibrar ambas piezas, y creo que tendremos más información para compartir sobre cómo se ve el costo de ese primer activo, más adelante este año, así como, ya sabes, cómo buscamos reducir los costos en futuros despliegues. En términos del cronograma, ya sabes, creo que he sido bastante consistente en las diversas reuniones con inversores en las que he estado, ya sabes, que estamos apuntando a, ya sabes, un cronograma de 2028. Sabemos que es un objetivo agresivo, pero sentimos que, ya sabes, la industria, ya sabes, y nuestros clientes nos están presionando para, ya sabes, ser capaces de alcanzar esos cronogramas. También es, creo, importante porque estamos haciendo, ya sabes, cosas en el crecimiento similar al proyecto donde podemos aprender cómo reducir los costos de capital y aprender cómo reducir también los cronogramas de los proyectos. Solo añadiré, Vikram, creo que una cosa que vimos con, ya sabes, creo que básicamente los elementos del cronograma son a medida que estamos poniendo todas estas cosas juntas, ¿verdad? Como que tenemos un camino para poder comenzar a alcanzar hitos importantes de construcción este año, haciendo algunos trabajos de puesta en marcha de la planta, pero lograr que la planta completa entre en producción de calor nuclear realmente va a suceder en 2028, ¿verdad? Ahí es donde va a estar. Creo que en este punto estamos viendo que eso se alinea para que ese sea el caso. Siempre estamos buscando diferentes formas que puedan adelantar partes del programa a la izquierda y podría haber algunas cosas que ayuden con eso. Mucho de esto se reduce a cómo podemos ejecutar, ya sabes, la construcción de esta cosa, y hacerlo rápidamente, iterar a través de procesos de aprendizaje relativamente rápido. Creo que es importante porque estamos tratando de asegurarnos también de capturar las lecciones aprendidas y no diseñar sobre la marcha para implementar todas esas cosas, sino que eso nos ayude con Ohio. Eso es importante porque significa que las siguientes plantas van a, ya sabes,
obviamente mostrar esas mejoras de manera significativa. Esa es una cosa clave de los reactores más pequeños, ¿verdad? Es que el costo y los plazos de las iteraciones son simplemente mucho más bajos. Y así es como realmente se impulsa el aprendizaje y la escala, como vemos en todas partes. Sobre el frente del plutonio. Sí, fue bastante genial. Pudimos asociarnos con el Laboratorio Nacional de Los Álamos e ir al Sitio de Seguridad Nacional de Nevada. Básicamente, con lo que pudimos trabajar fue con un pequeño ensamblaje de metal de plutonio. Básicamente, que usamos uranio como reflector, y el plutonio era el combustible principal a bordo. Pudimos pasarlo por algunos puntos de referencia y pruebas de criticidad, así como algunas mediciones de reactividad, lo que significa que realmente estás tomando el sistema, poniéndole algo de energía, calentándolo un poco y observando la expansión térmica y los otros efectos que hacen que se apague solo de forma natural. Es importante porque, si bien muchos de esos datos han estado ahí fuera, hacerlo de esta manera nos ayudó a obtener más fidelidad en ciertos rangos de interés particular para nosotros relevantes para nuestro uso, así como simplemente para mejorar nuestros, ya sabes, modelos generales para fines de validación. Fue bastante genial porque realmente estaba haciendo eso, ¿verdad? Creo que estábamos poniendo un par de kilovatios como máximo en términos de potencia térmica, pero en un sistema muy pequeño que es literalmente muy pequeño. Ya sabes, importa, y pudo calentar el sistema, y pudimos ver todas esas, ya sabes, dinámicas y respuestas increíblemente rápidas. He podido pasar un poco de tiempo cerca de, ya sabes, un sistema de reactor rápido de uranio de alta energía en mi pasado. Pero esta cosa era incluso más rápida en su comportamiento. Era muy sensible, lo cual fue increíble. La forma en que lo manejaron fue simplemente un testimonio puro de, ya sabes, lo robusto que es un pequeño reactor rápido estrechamente acoplado en términos de, ya sabes, retroalimentaciones inherentes y todos esos beneficios. Eso fue útil. Anticipamos que habrá más trabajo allí que simplemente añade más fidelidad para básicamente mejorar, ya sabes, el rendimiento del reactor y reducir algunas incertidumbres en todo el sistema que finalmente se traducen en, ya sabes, dólares ahorrados o más dólares ganados, ¿verdad? O ambos. Luego, la otra parte de esto es, con las adjudicaciones de plutonio, ya sabes, esperamos que esas cosas avancen. El Departamento de Energía está pasando por las revisiones activas de las solicitudes que presentaron, y estamos muy entusiasmados con, ya sabes, nuestro posicionamiento para eso. Cronogramas, creo, ya sabes, los observaremos con impaciencia este trimestre que viene. Creo que depende de un par de factores que todavía están evolucionando. Próxima pregunta proviene de la línea de Jeffrey Campbell con Seaport Research Partners. Por favor, adelante. Hola, Jake. Hola, Craig. Gracias por responder a mis preguntas. La primera es, ¿las discusiones de desconversión que has mencionado resultarán en que Centrus aumente sus capacidades de enriquecimiento desde sus pequeños volúmenes actuales? ¿O visualizas la capacidad de desconversión como independiente de cualquier proveedor de enriquecimiento de uranio en particular? Quiero decir, desde el lado de la tecnología de desconversión en la que hemos trabajado y, ya sabes, que hemos estado desarrollando, es bastante flexible. Quiero decir, se basa en ya sabes, una entrada de UF6 y, ya sabes, trata de aplicar algunas cosas que creemos que pueden ayudar a escalar e impulsar los costos de manera más efectiva a nivel de instalación. Es bastante flexible. Parte de por qué lo exploramos con Centrus para empezar es simplemente debido al posicionamiento que tenemos en Ohio. De hecho, vamos a construir muchas plantas justo allí, cerca de donde ellos lo tienen. Hay algunas economías de escala significativas al poner la desconversión allí, así como la fabricación de combustible potencial allí, y los reactores allí. Tienes un campus bastante genial que va desde el enriquecimiento hasta la desconversión, la fabricación y los reactores reales, todo en esa área general, y en un mercado muy atractivo para estar en general. Así es como vemos el tipo de oportunidad en eso. Creo que el espacio que vemos es que creo que tenemos algunas piezas tecnológicas geniales. Estamos ansiosos por explorar cómo se ve eso para integrarlo con la de ellos, como su instalación y su enfoque. La idea sería, por supuesto,
apoyar su crecimiento y expansión significativos. Sí, vemos que esto es, ya sabes, ampliamente adecuado para cualquier tipo de enfoque de hexafluoruro de uranio. Cualquiera de los enfoques de enriquecimiento por centrifugación más convencionales los llamaré así. Cuando hablamos con otros enriquecedores que usan hexafluoruro de uranio para diferentes procesos, beneficio similar. Luego están algunos de los otros desarrolladores de tecnología que están trabajando en, ya sabes, un enriquecimiento verdadero de metal a metal, y obviamente no necesitas desconversión para eso. Para nosotros, eso también es genial porque podemos llevar el metal directamente a la fabricación. Sí, es algo así como estamos mirando el panorama. Correcto. La segunda es, me pareció interesante tu punto sobre seguir diferentes caminos de licencias. Específicamente sobre el combustible y el reciclaje de combustible. ¿Por qué elegiste el camino de licencias de la NRC para Tennessee? ¿Y en qué se diferencia esto de la licencia de la instalación de combustible bajo el DOE en INL? Sí, ya sabes, como lo vemos nosotros, la de DOE-INL se configuró muy bien bajo el... Bueno, en primer lugar, íbamos a necesitar fabricar combustible para la planta Aurora. Hace mucho tiempo dijimos, ¿dónde podemos hacer esto y cuál es la forma más rápida de hacerlo? En ese momento, y como suele ser cierto ahora, era utilizar uno de sus edificios existentes e instalar allí el equipo de fabricación. Queremos escalar eso hacia afuera tan pronto como sea razonablemente posible, y estando ya en una instalación del DOE, simplemente tiene sentido tener eso bajo su tipo de competencia. Observamos cómo eso puede escalar dado el programa piloto de reactores y el programa piloto de línea de combustible. En términos del caso de uso comercial en torno al reciclaje, dado donde está eso, y que está diseñado para ser una instalación totalmente comercial, eso es algo que vemos inevitablemente adoptando un enfoque de licencia de la NRC. Por cierto, también nos hemos comprometido con la NRC en la presolicitud sobre la fabricación de combustible porque en algún momento vamos a necesitar una fabricación de combustible comercial completa, por lo que eso también terminará teniendo licencia de la NRC. Poder obtener la repetición de los permisos y la supervisión regulatoria y la ejecución al construir y operar realmente estas cosas bajo la autorización del DOE simplemente se mueve más rápido y los programas estaban allí para el lado del combustible. En el lado de la NRC, luego vemos que esos se convierten a la NRC o al menos ayudan a informar a dónde vamos plenamente con la instalación comercial de fabricación de combustible con licencia completa de la NRC. Es similar a, ya sabes, simplemente estamos en esa etapa en la pieza de reciclaje y necesitábamos hacer mucho más trabajo de presolicitud allí porque, ya sabes, hay más temas fundamentales de tipo de licencia para cubrir en el reciclaje, y es por eso que hemos estado en eso durante varios años y por eso estábamos muy emocionados de pasar a este tipo de revisión de preparación continua después de completar los elementos principales que queríamos en el lado de la presolicitud. Esa es en realidad una parte de la historia que probablemente pase un poco desapercibida, pero el progreso realizado en la concesión de licencias de la NRC para la instalación de reciclaje en Tennessee es bastante emocionante. Es bastante asombroso. En realidad, ver cuánto trabajo se ha invertido en eso y cuánto progreso se ha logrado a través de una presolicitud preparándose para la presentación de una solicitud completa. Dicho esto, con el programa de ciclo de vida del DOE fuera, no me sorprenderías si hay un camino que tenga sentido para buscar el reciclaje a través de un enfoque de autorización del DOE para una especie de instalación piloto. Eso es algo que evaluaremos si tiene sentido hacerlo. Si tiene sentido, entonces, ya sabes, tomaremos nuestras lecciones aprendidas para ir allí mientras continuamos trabajando con la NRC para la escala comercial completa. Simplemente vemos que todos estos caminos del DOE nos permiten avanzar hacia los despliegues pioneros más rápidamente y luego nos posicionan mejor para la concesión de licencias de la NRC a escala. Próxima pregunta proviene de la línea de Same Yossi con HF Weinricht. Por favor, adelante. Hola, buenas tardes, buenas noches. Gracias por responder a mis preguntas. Solo tengo una sobre el reactor de prueba Groves de Atomic Alchemy. Quedan aproximadamente 3 meses y medio para su objetivo, la criticidad del 4 de julio. Queda cierta cantidad de construcción, cierta adquisición de equipo auxiliar. ¿Qué tan seguro estás de que cumplirás con ese plazo?
Hola, buenas tardes, buenas noches. Gracias por responder a mis preguntas. Solo tengo una sobre el reactor de prueba Groves de Atomic Alchemy. Quedan aproximadamente 3 meses y medio para su objetivo, la criticidad del 4 de julio. Queda cierta cantidad de construcción, cierta adquisición de equipo auxiliar. ¿Qué tan seguro estás de que cumplirás con ese plazo? Próxima pregunta proviene de la línea de Serif El Maghrabi con TIC. Por favor, adelante. Hola, gracias. Solo una de mi parte hoy. Craig mencionó el hecho de que tenían tierras en Ohio, lo que ayudó a ganar el trato con Meta. Creo que obtuvieron esas tierras de una organización de desarrollo económico con la ayuda de un consejo de desarrollo económico en el estado. ¿Puedes hablar de por qué vieron a las centrales Aurora como un uso atractivo para la tierra? ¿Ves oportunidades similares en otros estados? Me encanta esta pregunta, y esto se remonta a una visión estratégica que creo que Caroline, la cofundadora, vio aquí y parte del resto de nuestro equipo vio con respecto a estas oportunidades de tomar recursos de tierras federales que estaban siendo, ya sabes, limpiados y puestos a disposición y reutilizados para el desarrollo económico. Había una gran posición para eso, ¿verdad? Si no estás familiarizado con el sitio, es el hogar de una de las plantas de enriquecimiento más grandes de todo el mundo. Es una hazaña increíble de poderío y fuerza industrial. A medida que esa planta se retiró y estaban buscando reutilizar gran parte de esa tierra, se convirtió en una oportunidad para decir, oye, hay mucha infraestructura aquí que tendría sentido construir dentro. Deberíamos hacer esto. Antes de ChatGPT, antes de este reconocimiento de un punto de inflexión en las necesidades de energía, vimos que, oye, podría haber algunas oportunidades para ubicar algunas plantas de energía allí. Vamos a necesitar combustible de Centrus. Ya sabes, anunciamos hace varios años una relación con ellos para venderles energía potencialmente y ser capaces de construir algo de infraestructura allí, incluidas las plantas de energía. Nosotros, ya sabes, comenzamos a trabajar con ellos para hacer eso y tuvimos esa visión. De repente, todas estas dinámicas comienzan a unirse de manera muy atractiva, todo en un orden relativamente corto. Habíamos encontrado esa posición como algo realmente útil de tener. En el camino de hacer eso, también aprendimos exactamente lo que estás preguntando, que es, sí, en realidad hay algunas buenas oportunidades si lo hacemos de las maneras correctas, estratégicamente en el momento adecuado en otros sitios. Sí, eso es algo que estamos haciendo. Como, creo que aludí antes en la llamada, todo lo que necesitamos hacer para entregar energía a los clientes está iluminando cosas y oportunidades para que hagamos, ya sabes, de algunas maneras más, de muchas maneras más, y lo hagamos de manera más eficiente y rentable haciéndolo nosotros mismos y aprovechando nuestros sitios. En lugar de trabajar con otros que tienen la tierra, desarrollar la tierra nosotros mismos o asociarnos con gente para desarrollar la tierra juntos y traer energía también es una diferenciación bastante importante para nosotros. Estamos muy entusiasmados con, ya sabes, las oportunidades que vemos en torno a eso. Al ser, ya sabes, debido a nuestro modelo de negocio, tenemos que resolver esas cosas. Es importante porque entonces nos vemos obligados a resolver las cosas realmente complicadas que en realidad dificultan el despliegue, que no siempre es solo la construcción del reactor, es todo lo que lo rodea. Nuestras, ya sabes, ideas sobre eso en realidad nos están permitiendo crear mucho valor al hacer esas cosas. Sí, vemos eso, y vemos otras oportunidades que son bastante emocionantes. Lo que vieron en nosotros fue que querían energía nuclear en el área porque tenían una sólida historia de energía nuclear. Querían crecimiento económico porque tenían muchos empleos que estaban en el área para eso, pero que luego se estaban eliminando gradualmente o el desmantelamiento estaba progresando. Estábamos bien posicionados para apoyar algo de eso. Ahora vamos incluso más allá allí, así que hay mucha oportunidad que vendrá gracias a eso. Creo que también vieron que, ya sabes, obviamente estoy interpretando mis opiniones sobre ellos. Quiero decir, ellos son los mejores para preguntarles directamente, pero, ya sabes, también vieron que nosotros estábamos, ya sabes, como, construir energía e infraestructura es genial porque crea efectos de halo. De nuevo, esto fue antes de todo el auge de los centros de datos. Crea efectos de halo para otras industrias y, obviamente,
los centros de datos reciben mucha de esa atención ahora, pero creo que eso es lo que vieron. Si traes algunas plantas de energía aquí, probablemente tendrás otras oportunidades que vendrán con eso. Eso es, creo, lo que vieron, como lo vimos nosotros. Próxima pregunta proviene de la línea de Eric Stine con Craig Hayum. Por favor, adelante. Hola a todos. Obviamente, el acuerdo con Meta es bastante importante, y crea ese mecanismo para el pago anticipado, pero también supongo que se basa en un PPA firme. Ya sabes, simplemente tengo curiosidad por el progreso allí. Mencionaste que otros clientes potenciales pueden querer seguir este modelo. Quizás solo hable o caracterice las discusiones de PPA con otros clientes potenciales. Sí, supongo que la forma en que lo pienso es que, ya sabes, esta es una de las cosas geniales sobre, ya sabes, como miramos el panorama con lo que hemos tratado de posicionarnos, ya sabes, la energía es una necesidad masiva para mucha gente. Nuestra capacidad de trabajar con Meta fue, ya sabes, nos posicionamos y estructuramos de manera que, ya sabes, ellos quieren que tengamos éxito. Nosotros queremos tener éxito. También necesitamos asegurarnos, al igual que ellos, de que tengamos la oportunidad de trabajar con, ya sabes, diferentes socios potenciales en diferentes áreas y de diferentes maneras. La forma en que tratamos de estructurar ese acuerdo nos permite tener la capacidad de, ya sabes, obviamente priorizar donde estamos en Ohio con ellos, pero también proporciona oportunidades para que ellos trabajen con nosotros o que otros trabajen con nosotros para crecer allí o en los alrededores o en otros sitios. En general, como creo que lo que vemos es, quiero decir, estamos viendo que la entrada y el enfoque en la estructura real ahora que tenemos un ejemplo de ello realmente cambian de una manera constructiva. Realmente estamos hablando de, como, acuerdos de compra vinculantes significativos que emulan dinámicas similares a ello, que tienen una estructura que se parece al pago anticipado, que nos permite impulsar la certeza del proyecto, pero también nos permite asegurarnos de que estamos trabajando con socios que están comprometidos con el tipo de éxito aquí para nosotros y tienen el entendimiento correcto y el tipo correcto de, lo llamaré gracia incorporada en cómo van a trabajar con nosotros. Así, como compromiso. Eso es bastante importante. ¿Sabes? Hemos encontrado que, como creo que el tono y el tenor y el enfoque y las conversaciones que hemos tenido se han centrado en los jugadores principales que van a ser los correctos para mirar allí, y ha acelerado el conjunto de conversaciones desde que se anunció ese trato. Creo que personalmente me siento bastante emocionado por cómo esto prepara el escenario para, ya sabes, cómo vamos a trabajar tanto con Meta como, ya sabes, potencialmente con otros, a medida que vengan a la mesa. No vemos una falta de necesidad o apetito. Quiero decir, hay muchas más oportunidades. ¿Sabes? Es un número enorme de oportunidades. Pero esto nos permite tener un marco que nos ayuda a saber realmente a quién y cómo priorizar y quién va a venir a la mesa con las cosas correctas que muestran ese compromiso como socio para ayudarnos realmente a ejecutar con éxito. Espero que esto responda a la pregunta. Solo sobre eso. Quiero decir, el siguiente paso sería ver un PPA firme con Meta. O quiero decir, ¿es esa la forma correcta de pensar en esto aquí? Con ese mecanismo ahora en marcha y como ejemplo, ya sea con Meta o con alguien más, sería un PPA firme simplemente para hacer avanzar esta área, este desarrollo potencialmente en el sur de Ohio. Sí, bueno, seré un poco claro. Como creo que, ya sabes, este es un compromiso vinculante para proporcionar energía, y ya sabes, de nuestra parte, para que ellos nos compren energía. Como lo que vemos es, ya sabes, esto prepara el escenario para luego entrar en la ejecución real en la preadquisición en los artículos de largo plazo en torno al combustible y algunos otros artículos, así como asegurar el proyecto en esas etapas. Sí, convertir a un PPA. Sé que hemos estado diciendo esto durante mucho tiempo, pero el enfoque que hemos estado tomando con los clientes es no apresurarse al PPA, sino encontrar mejores estructuras de compra vinculantes. Esto es muy parecido a lo que teníamos en mente porque, ya sabes, definir en exceso el PPA ahora no es la respuesta correcta frente a tener el compromiso vinculante que nos permite escalar en el tipo correcto de estructura de PPA después de que esto avance. Ese es un punto muy importante de tipo de distinción, supongo,
o diferenciación, por lo que esto nos permite hacer para definir eso a medida que trabajamos a través de esto con ellos. Sí, mirando hacia el próximo, ya sabes, año más o menos, imagino que ahí es donde veremos que el PPA se une. Quiero decir, parte de eso es que, ya sabes, los cronogramas van a evolucionar un poco basándose exactamente en conjuntos de necesidades específicas y en cómo estructurar esto de la mejor manera. Como al final del día, ya sabes, eso es lo que es importante aquí, es que esto es una compra vinculante y un acuerdo vinculante para apoyar eso. Jake, solo añadiría que es, ya sabes, tratar de avanzar tanto en los planes de despliegue de activos en sintonía con las discusiones comerciales sobre el PPA para que podamos asegurarnos de obtener los rendimientos correctos a nivel de activos. Claramente, los elementos de bloqueo que Jake mencionó que tenemos con Meta, ya sabes, realmente se convierten en un facilitador importante para los proyectos que pretendemos hacer en Ohio. Próxima pregunta proviene de la línea de Derek Soderberg con Cantor Fitzgerald. Por favor, adelante. ¿Esperas nuevos programas gubernamentales o cambios regulatorios este año que potencialmente podrían ayudarlos a acelerar sus planes, aún más rápido? Gracias. Sí, creo que lo que vemos es que el gobierno, quiero decir, le di una respuesta de muy largo alcance a Dimple antes sobre esto, de manera similar. Como, esperamos que haya acciones federales adicionales que sigan siendo favorables y tratando de encontrar diferentes formas de ayudar a acelerar en torno a esto. Creo que los campus de innovación del ciclo de vida nuclear son importantes. Como, creo que eso también es significativamente subestimado, pero básicamente está preparando el escenario para un compromiso federal muy significativo para, ya sabes, los estados que se centran en abordar el final del ciclo del combustible nuclear. El enfoque natural de desarrollo económico para hacerlo se basará en el reciclaje. Estamos muy entusiasmados por cómo se ve eso y cuáles serán los beneficios que se derivarán de ello. Además, ya sabes, de las órdenes ejecutivas, continúa habiendo una actividad significativa en torno a la NRC y el tipo de, digamos, reforma y trabajo de modernización en la NRC, que incluye una cantidad significativa de trabajo dedicado a, ya sabes, modernizar y actualizar, como, básicamente el conjunto de regulaciones allí. Estamos viendo que algo de eso comienza a salir hacia afuera, pero sabemos que viene mucho más. Creo que eso va a jugar a través de, quiero decir, por lo que podemos decir, como, todo lo cual es generalmente, creo, una cosa bastante buena. Esperamos que haya una claridad añadida, una mayor certeza en los programas, plazos reducidos, costos reducidos en todos los ámbitos en torno a un montón de cosas diferentes relevantes para nosotros. Dado que tenemos tantos proyectos y dado que estamos haciendo tantas cosas en todo el espacio, debido a la oportunidad de integrar nuevas cosas, vemos que esas se alinean muy favorablemente para que nos beneficiemos de ellas. De alguna manera, ser ágiles y rápidos como somos nos da un mejor camino para aprovecharlas que si ya hubiéramos tenido una solicitud de licencia presentada. Sé que suena un poco gracioso, pero así es como vemos el espacio. Tenemos tiempo para una pregunta más. Y esa pregunta proviene de la línea de Craig Sere con Tuohy Brothers. Por favor, adelante. Gracias por hacerme un hueco. Entonces, sobre la pregunta de CAPEX de Brian hacia 2027, Craig parece sugerir que el gasto de inversión podría continuar en los niveles de 2026. Dependiendo de las aprobaciones y del capital de los socios, ¿es posible ver un aumento adicional el próximo año? Dado lo que parecen ser $2,500 millones de efectivo e inversiones pro forma, incluyendo el ATM de enero que alcanzaron, ¿es razonable decir que eso es suficiente para llevarlos al menos hasta el próximo año? Finalmente, ¿tiene suficiente combustible para esos 75 megavatios en INL? Ya sabes, estamos muy bien capitalizados para 2026 y más allá. Creo que, como hemos hablado en conversaciones anteriores, ya sabes, lo único que aún no hemos podido ejecutar, pero definitivamente es parte de nuestra estrategia general de capitalización a largo plazo, es lo que podríamos hacer en lo que yo llamaría el enfoque de financiación a nivel de activos. Cosas como la financiación de proyectos. En términos del nivel de gasto, ya sabes, creo que una cosa que Jake me ha enseñado en 2 años y medio en Ohio es, espera lo inesperado porque creo que vemos más oportunidades por delante de nosotros de las que veíamos el año pasado por estas fechas.
Creo que lo que va a suceder en los próximos años es que creo que el tipo de naturaleza del gasto cambiará en términos de, ya sabes, ver, ya sabes, más, ya sabes, a medida que nuestros proyectos progresan, especialmente en el espacio del combustible. Ya sabes, hablamos mucho sobre el reciclaje. Ya sabes, pude ver que el tipo de división del capital cambia con el tiempo, que es también por lo que creo que es importante que hayamos podido demostrar una capacidad para recaudar capital, ya sabes, en los mercados de capitales. Tenemos, ya sabes, otras palancas a nuestra disposición en el futuro, que serían, ya sabes, la financiación de proyectos. Ya sabes, estamos teniendo discusiones con la LPO, que solía ser la oficina de programas de préstamos. Ya sabes, definitivamente nos aseguramos de que el equipo de tesorería, bajo el liderazgo de Graham Johnson, esté siempre al tanto de lo siguiente. Estoy realmente orgulloso de lo que el equipo logró en 2025. Eso concluye nuestra sesión de preguntas y respuestas. Ahora me gustaría devolver la conferencia a Jacob de Witt, cofundador y director ejecutivo, para los comentarios de cierre. Gracias, y gracias a todos por acompañarnos hoy mientras profundizamos en las oportunidades o, básicamente, en las actualizaciones y en todas estas oportunidades en las que nos estamos enfocando y ejecutando. El 2025 fue un año bastante emocionante. Terminó con una nota muy alta y dio paso a un muy buen comienzo en este trimestre en el que nos encontramos actualmente, basándonos en algunos de los hitos de los que hablamos al alcanzar el anuncio de Meta. Por ejemplo, creo que a medida que continuamos escalando hacia la construcción y la ejecución, estamos posicionados en una situación que considero muy sólida para aprender a través de la práctica, algo que, según sostengo, no ha ocurrido en el ecosistema nuclear de manera significativa, en gran medida, desde la década de 1960. Es un momento muy emocionante para el sector, un momento muy emocionante para ver todo tipo de cosas nuevas que se están aprendiendo en un contexto moderno, incluyendo la mejor manera de diseñar, construir, desplegar y escalar en todo el ecosistema. Dada nuestra posición, nuestra postura y nuestro modelo de negocio, también estamos en una posición única para aprender mucho sobre dónde están las oportunidades en las que podemos enfocarnos, tanto en términos de dónde podemos crear valor, ya sea que construyamos las cosas nosotros mismos, que adquiramos, fusionemos o compremos empresas, o simplemente nos asociemos con personas para comprarles suministros o materiales. Esto nos brinda muchas perspectivas valiosas sobre cómo ejecutar realmente aquí. Sin embargo, esa es la cuestión clave. Lo que estamos resolviendo es una ejecución nuclear a gran escala, lo que realmente se traduce en cómo podemos construir, cómo podemos obtener licencias, cómo podemos operar, cómo podemos abastecernos y suministrar internamente, y hacer todas las cosas que necesitamos hacer para lograr lo que intentamos alcanzar. También estamos muy entusiasmados con el progreso que hemos logrado en la ciencia de los isótopos. Hemos demostrado que podemos obtener una licencia de la NRC, hemos demostrado que podemos ejecutar frente a la autorización del DOE en múltiples líneas, y hemos demostrado que también podemos construir un activo físico real, un reactor real, en cronogramas increíbles. También internalizamos todas esas lecciones aprendidas. Las cosas que hemos aprendido que son difíciles, las que hemos aprendido que son más fáciles, las que no funcionaron y las que sí, y ayudamos a aplicarlas a nuestro camino a seguir, con el objetivo de encender ese reactor para el 4 de julio, lo cual será un hito muy emocionante para nosotros. Con eso, diré gracias de nuevo a todos los que se unieron, y espero con interés la próxima actualización trimestral. Gracias a todos. Damas y caballeros, esto concluye la llamada de conferencia de hoy. Gracias a todos por unirse, y ahora pueden desconectarse.